Como decíamos, hermanos, esta tarde, en este servicio estamos recordando una verdad importante. Nuestro Cristo está vivo, ha resucitado. Esta es la gran verdad que nosotros proclamamos. Creemos en el sacrificio del Señor, pero juntamente con su sacrificio, creemos en su resurrección. Esta verdad de la resurrección es fundamental para ser salvo. La palabra del Señor dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, con la boca se confiesa para justicia y porque ya me olvidé del texto. Sí, porque con el corazón se cree para salvación, para justicia, y con la boca se confiesa para salvación, pero hay que confesar que Jesús es el Señor y creer que Dios le levantó de los muertos, ¿sí? Perdón que estoy un poquito nervioso. Bueno, estoy contento de estar aquí y a veces se me olvidan los textos que me he aprendido de memoria. Ok, entonces, la palabra nos enseña entonces que creer en la resurrección es muy importante, y juntamente con creer en que su muerte fue suficiente para salvarnos, también la resurrección es suficiente también para completar la salvación en nosotros. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerles esta tarde, la siguiente pregunta, vamos a ver aquí. La pregunta es, ¿qué beneficio trae a los creyentes la resurrección de Cristo? Esto es muy importante. ¿Qué beneficios obtenemos? Sabemos que obtenemos muchos beneficios por la muerte del Señor. Sabemos que en la cruz, dice la palabra, que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Es decir, el Señor no murió como un mártir, pobrecito, no le salió bien, la gente lo rechazó, bueno, dio su vida, no como muchos mártires en la historia. No, Él vino a morir. Él siempre dijo a los discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, que muera, pero también decía que resucite. Entonces sabemos que el Señor cuando murió porque el propósito de Dios era que su Hijo fuera sacrificado, siendo Él Dios y siendo verdaderamente hombre también, santo y justo, inocente, tomara nuestra posición y recibiera nuestros pecados y recibiera el castigo que merecíamos. Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Pero la pregunta es, ¿y qué beneficio obtenemos de su resurrección? ¿Sería lo mismo creer en un Cristo que todavía sigue muerto? ¿Sería lo mismo, obtendríamos realmente los beneficios de la salvación si el Señor no hubiera resucitado? Bueno, yo quiero que vamos a ver la primera verdad que yo quiero que recordemos. La primera verdad que es necesario que entendamos es que los beneficios, los beneficios que podamos obtener de Cristo, todos los beneficios que podemos obtener de Cristo, vienen por estar unidos a Él. Esta es una verdad importante. Todos los beneficios que podamos obtener de Cristo los recibiremos cuando estemos unidos a Él, o los recibimos por estar unidos a Él. ¿A quién me voy con esto? Hay diferentes tipos de fe. Todo el mundo tiene fe, todo el mundo tiene una creencia en Cristo. Por algo, la mayoría de la población celebra Semana Santa y la mayoría de la población han celebrado este Domingo de Resurrección y casi todos lo han celebrado en la mañana, ¿no? Nosotros somos lo único que estamos celebrando ahora en la tarde, junto con otra iglesia también que se reúnen en la tarde. Pero lo importante es que estamos en este Día del Señor. Pero hay algunos que tienen una fe que es verdadera y hay otros que tienen una fe falsa, que no es verdadera. Esta fe falsa es la fe que la mayoría de la gente tiene. Es una fe que solo está aquí en la mente, mas no es una fe que une a la persona con Cristo. Digámoslo de esta manera. Muchos dicen creer en el Señor Jesucristo, pero verdaderamente no le aman y no viven para Él. Todos emocionados en Semana Santa, participamos de las fiestas, de las comidas especiales, de las reuniones especiales de las iglesias, pero la pregunta es, ¿pero en la vida diaria, en la vida cotidiana, estoy realmente viviendo con Cristo? ¿Cristo está conmigo todo el tiempo?
¿Le amo a Cristo? La mayoría de la cristiandad solo vive una fe de la cabeza, de la mente, mas no es una fe verdadera. La fe verdadera, la fe que tienen los cristianos de la Biblia, es una fe que une a la persona con Cristo, de modo que la persona ama a Cristo, vive para Cristo, sigue para Cristo, y por estar unido a Cristo, recibe los beneficios de Cristo. Vamos a leer un pasaje de la Escritura que va a aparecer ahí en la pantalla, Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante. El apóstol le está escribiendo a los cristianos en Roma, a la iglesia en Roma, y les habla acerca de la nueva vida que debe vivir el creyente por estar unido a Cristo. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Lo que había dicho el apóstol anteriormente era que cuando abundó el pecado, mayor fue la gracia de Dios. Como el himno que cantamos, ¿no? Su gracia es mayor que nuestros pecados. Entonces el apóstol dice, ¿acaso porque la gracia de Dios se manifiesta cuando abunda el pecado, por eso vamos a pecar? En ninguna manera, dice. En ninguna manera, versículo 2, de ningún modo nosotros que hemos muerto al pecado, aún viviremos en él. ¿O no saben ustedes que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y mire lo que dice el versículo 5, preste mucha atención. Porque si hemos sido unidos a Cristo, ¿sí me prestó atención? Lo que estamos diciendo, ¿no? Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y continúa el apóstol trazando el argumento acerca de que esta es la verdad. Los que en un momento de su vida Dios ha obrado para que haya arrepentimiento, un reconocimiento del pecado y la maldad, y han puesto su fe en este Cristo vivo, todopoderoso, han confiado en Él, o dicho de otra manera, le han entregado su vida a Cristo, están unidos a Cristo. ¿Y qué pasa por estar unido a Cristo? Mire, como Cristo murió, la persona también muere con Cristo, pero ¿muere a qué? A la vida de pecado, a la vida de sus deseos, a la vida según su pensamiento, a la vida según sus reglas, a la vida de rebeldía contra Dios. Pero de la misma manera, mire, como Cristo resucitó, el creyente por estar unido a Cristo, también el creyente resucita a una vida nueva. Mire, yo comparo esta unión con Cristo como, y por favor, como a una mujer cuando tiene un bebé en su vientre, a una mujer embarazada. Es un poco chistoso, pero todos tenemos un ombligo y ese ombligo nos recuerda que en un momento estuvimos unidos a nuestra madre y comimos de todo lo que ella comía. ¿No es cierto? La madre se alimenta y por dentro ella alimenta al bebé de lo que ella come a través del cordón umbilical. Yo no sé por qué le llaman cordón, yo le hubiera llamado el tubo umbilical. Porque es un tubito donde pasa la comida, se supone, ¿no? No es un cordón para amarrar al guagua para que no se le escape. Hay algunos niños que se portan mal y dan ganas de amarrarlos. Muy bien. Pero no hay aquí de esos niños. Entonces, así como ese niño está unido a la madre por el cordón umbilical y participa de lo que participa su madre en la comida, el creyente es alguien que está unido a Cristo y participa de todo lo que posee Cristo. ¿Me comprende? Por ejemplo, ¿usted se ha preguntado alguna vez por qué los cristianos somos llamados hijos de Dios? Bueno, quiero aclarar que no todo el mundo es hijo de Dios. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos que le rechazaron, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces eso no fue muy amable que digamos, ¿no? Pero el Señor no estaba diciendo una mentira, estaba diciendo, ustedes son de vuestro padre el diablo porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Y él es asesino del principio. Ellos querían deshacerse de Jesús. Ellos le rechazaban a Jesús, querían matarle. Entonces ellos estaban haciendo
no lo que el Padre hace, estaban haciendo lo que Satanás hace, ir en contra de la verdad. El Señor, desde que nació, que Satanás quería matarlo. Mandó a Herodes que matara a los niños. ¿Cuántas veces lo quisieron tirar de un despeñadero? No pudieron hasta que llegó el momento en que Él tenía que entregar su vida. Entonces, no todos son hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Pero ¿por qué cuando recibimos a Cristo somos hijos de Dios? La palabra dice, vas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho de ser hijos de Dios. De modo que cuando nosotros confiamos en el Señor Jesucristo, pero no me refiero a esa fe que tiene todo el mundo, sino a ese momento cuando nos damos cuenta de que somos pecadores y confiamos en Él para la salvación de nuestra alma, dice que en ese momento Dios nos da la autoridad de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios. Y el creyente, al estar unido a Cristo, también es llamado hijo de Dios. ¿Por qué el creyente es declarado justo cuando confía en Cristo? Porque Cristo es justo. Y el creyente, al estar unido a Cristo, recibe la justicia de Cristo. ¿Me comprende? Así como Cristo murió, el creyente, por estar unido a Cristo, muere. Por eso ocurre un cambio en la vida cuando se convierte. Por eso que las personas cuando se convierten a Cristo, ocurre un cambio, una transformación. Ya es una persona diferente, empieza a amar la palabra, empieza a querer adorar a Dios, empieza a ordenar su vida con la ayuda del Señor, porque muere a la vida antigua y resucita a una vida nueva. ¿Por qué? Porque está unido a Cristo. Esta es una verdad preciosa, la unidad o la unión del creyente con Cristo. Hermanos, toda persona que ha confiado en Cristo está unido a Él. Pero la pregunta es, ¿estás tú unido a Cristo? Yo no estoy diciendo si eres de tal o cual religión, o tal o cual iglesia, o qué año y qué fecha te bautizaste. Olvídate de eso por un momento. ¿Realmente tú estás unido a Cristo? ¿Es la fe en Cristo algo real que te lleva a amar y a vivir como Él y vas viendo la obra de Dios que te hace semejante a Él? ¿O simplemente Cristo es como un personaje de la historia? Puedes ver las películas de Cristo ahí crucificado, la pasión de Cristo, y puedes llorar, pero eso no significa que tú estés unido a Cristo, porque igual lloras cuando hay otra película donde matan a otra persona. No hay mucha diferencia. Pero aquel que realmente cree en Cristo está unido a Él y recibe, se nutre de Él, de su vida espiritual, y entonces su vida va siendo transformada. Entonces, antes de entender cuáles son los beneficios que obtenemos de la resurrección, estamos diciendo, los beneficios de la resurrección de Cristo se obtienen por estar unidos a Él. ¿Sí me doy a entender? Y somos unidos a Él cuando con arrepentimiento confiamos en Él y le reconocemos como el Señor. Entonces, entendiendo esta primera aclaración, ¿estamos listos? Vamos a el primer beneficio. Hay muchos, pero yo voy a hablar de 3. El primero es que la resurrección de Cristo nos asegura una vida nueva. La resurrección de Cristo es lo que garantiza que podamos tener una vida nueva. Mire, y esto es algo precioso, esto es una verdad maravillosa. Mucha gente no entrega su vida a Cristo porque piensa que después no le va a poder cumplir. ¿Sí o no? Yo he predicado a muchas personas el Evangelio y me dicen, Claudio, es verdad lo que tú dices, pero yo no puedo dejar el pecado. Me acuerdo, hace años atrás teníamos nuestra sobrina de Chile y nosotros no teníamos hijas todavía, y nosotros estábamos en Chile con mi esposa visitando a mis padres, y vino mi sobrinita a quedarse unos días con nosotros, y con mi esposa empezamos a predicarle. ¿Y sabe qué? Esta niña que en ese momento tenía como 7, 8 años, lloraba. Mi sobrina lloraba diciendo, es que no puedo dejar de hacer lo malo. Tío, tía, decía, no puedo dejar, y lloraba. Y ahí le empezamos a hablar del Señor Jesucristo. Hermanos, el ser humano no puede dejar de pecar. El ser humano no puede dejar la maldad. El que hace pecado, esclavos del pecado, dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que nos puede dar una nueva vida? Cristo. ¿Pero por qué? Porque Él resucitó.
Mírelo, voy a ponerlo, vamos a verlo, vamos a dejar de hablar lo que dice la palabra. Vamos a dejar que la palabra hable. Dice la palabra en 1 Pedro 1, 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, según su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, mediante la resurrección de Cristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, etc. Dice la palabra que aquí está hablando Pedro a los creyentes que habían sido esparcidos, estaban en persecución, pero Él les anima, Él les fortalece con esta palabra y les dice: hermanos, el Señor nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio o mediante la resurrección de Cristo. Es decir, que gracias a la resurrección de Cristo nosotros podemos tener una vida nueva. Y justamente eso es lo que leía el pasaje que leímos anteriormente. Por estar unidos a Cristo, morimos a la vida antigua, pero asimismo resucitamos a una vida nueva. ¿Sabe? Esto tiene que ver con el hecho de que Cristo resucitó y el poder que hay en esa resurrección. La resurrección de Cristo es un hecho que es imposible de hacer por un hombre cualquiera. Tiene que haber sido el Hijo de Dios. Nosotros podemos hoy ir al cementerio y hay quizás familiares, seres queridos ahí, de ustedes, ¿no? Y podemos pensar cuántos de ellos han resucitado, cuántos de ellos en algún momento se aburrirán de estar muertos y volverán a la vida. Nadie puede. Nadie que parte de este mundo puede volver a la vida. La muerte es como una cárcel de la cual nadie puede salir por sí mismo. Pero ¿sabe qué? Cristo resucitó. Él dijo: yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. El Señor Jesucristo tuvo poder para volver a la vida y también dice que Él resucitó por su propio poder, pero también el Padre dice que le resucitó a Jesús. Y ese poder, gracias a esa resurrección, cuando estamos unidos a Cristo, nosotros también podemos resucitar a una vida nueva. Y estoy hablando de la resurrección espiritual. Ya vamos a hablar de la otra resurrección. Pero estamos hablando de que podemos tener una nueva vida en razón de que Cristo volvió a vivir. Y con ese poder con que volvió a vivir, puede transformar nuestra vida. Mire lo que dice la palabra en Efesios. En Efesios capítulo 1, versículo 18 al 20 dice, está expresando aquí la oración que el apóstol hace por los creyentes de Éfeso. Miren lo que dice: mi oración es que los ojos de ustedes sean azules. No dice eso. Mi oración a Dios es que los ojos de ustedes sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Es decir, mira, yo oro para que sus ojos sean abiertos y ustedes comprendan cuál es la esperanza a la cual el Señor los ha llamado. Hermanos, dejen de poner su esperanza en la tierra. Ustedes tienen una esperanza gloriosa, pero oro para que el Señor les haga entender. Y después dice, ¿cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos? Pero mira lo que dice el versículo 19. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? Hermanos, yo oro, dice Pablo, para que ustedes comprendan cuál es la extraordinaria, ¿sí está conmigo? ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Mire, yo oro, dice Pablo, para que ustedes entiendan cuál es la grandeza del poder para los que creen. Dice, conforme a la eficacia de su fuerza y poder, versículo 20, ese poder que yo quiero que ustedes entiendan que tienen, ese poder obró en Cristo cuando le resucitó de los muertos y lo asentó a su diestra en los lugares celestiales. El apóstol está diciendo, amados hermanos, ustedes ya son creyentes, ya el Señor ha abierto su corazón para que reciban a Cristo, Dios ha cambiado su vida, pero todavía hay más poder de Dios, todavía tienen que entender la grandeza de su amor, la grandeza de la esperanza y tienen que entender la grandeza del poder.
el poder que operó en Cristo resucitando de los muertos. ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol aquí? Está diciendo, hermanos, los creyentes todavía no entendemos la grandeza del poder de Cristo y necesitamos recordar que tenemos el mismo poder con que Cristo resucitó. Hermanos, la resurrección de Cristo es algo maravilloso. Hacer que Él mismo que estaba muerto. Hermano, ¿cómo es posible? Mire, cuando usted está durmiendo, ¿qué puede hacer? Nada. Ni siquiera usted decide cuándo despierta. Sino que, bueno, el organismo, Dios diseñó el organismo para que despierte, ¿no? Después de pues ya es hora, ¿no? Hay algunos que les cuesta despertar, ¿no? Ni con un terremoto se despiertan. Lo mismo es un muerto, peor. ¿El muerto qué puede hacer? El muerto no puede hacer nada, dice la Biblia. Pero Cristo estaba muerto y pudo resucitar. ¿No lo entendemos? Es imposible de entender. Es el poder de Cristo. Y créame, ese poder con que Cristo resucitó no es nada. El poder que requirió para que Cristo resucitara no es nada comparado con... O sea, ese poder no se compara con o mejor dicho, el poder que nuestra vida necesita para ser transformada no es tan grande como el que necesitó Él para resucitar. Eso quería decir. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí me explico bien? Nosotros podemos abrumarnos por todo lo que en nuestra vida falta de cambiar, pero necesitamos recordar que tenemos el poder de Cristo resucitado. Hermanos, todos los creyentes necesitamos de dejar de andar en novelerías, dejar de andar en inmadurez. Tenemos que tomarnos con seriedad la vida cristiana. Somos llamados a ser como Cristo, no a vivir de las emociones, que aquí experimentando cosas por acá, de lugar en lugar. Ser cristiano significa que mi vida es transformada para que yo llegue a ser como ese Cristo. Y ese poder está en mí. Ese poder está en usted, hermano, hermana. Y ese poder está en todos aquellos que se arrepienten y creen en el Señor. ¿Sabe? Muchas personas no entienden lo que Cristo es capaz de hacer y por eso no entregan su vida a Él. Cristo es tan poderoso que pudo volver de la muerte, pudo volver a la vida. También puede cambiar tu vida. También puede ayudarte, obrar en ti para que dejes tus malos deseos, tu pecado, tu amargura, tu envidia, tus vicios, lo que sea que esté deshonrando a Dios. El Señor es poderoso y el Señor es poderoso para transformar la vida del creyente, para usarle, para que el creyente pueda servir, predicar la palabra, vivir para Cristo. El poder del Señor está con nosotros. El poder de la resurrección. Sigamos avanzando, hija. Con el mismo poder con que Cristo resucitó, nosotros podemos tener una vida nueva. Con el mismo poder con que Cristo resucitó, el creyente día a día va teniendo una vida nueva. Vamos a la siguiente verdad. En segundo lugar, la resurrección de Cristo asegura nuestra justificación. ¿A qué me refiero con justificación? Justificación es el acto soberano y legal de Dios por medio del cual Él toma a ciertos pecadores y los declara justos. Ojo, solo Dios es el que anda declarando, nosotros no declaramos nada. Yo puedo decir, que llueva, y ¿sabe qué? No va a llover, yo no soy Dios. Nuestra palabra no tiene poder, la palabra de Cristo tiene poder. Y cuando Cristo toma un pecador y lo justifica, está diciendo que Dios decide a esa persona ya no tratarle como un pecador, sino darles los derechos de una persona justa, tan justa como su Hijo Jesucristo. ¿Qué fue necesario para que nosotros fuéramos justificados? Fue necesario el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Déjenme decirlo de esta manera. Esto es muy importante. Alguien puede decir, muy bien, soy pecador, entiendo. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? Bueno, siempre hay alguien que me dice, cuando yo hago esta pregunta, siempre hay alguien que me va a decir, bueno, pidiéndole perdón a Dios. Hagamos una cosa. Digamos que el Señor no lo quiera, pero digamos que viene un ladrón y roba toda tu casa y va a la cárcel
y él le pide perdón al juez y el juez lo libera. ¿Sería justo? ¿Sería justo o no? Entonces, ¿por qué pensamos que es justo que Dios tenga que perdonarnos porque le pedimos perdón? ¿Y quién paga el delito que cometimos? ¿Y quién paga lo malo que hemos hecho? Nada de lo que hagamos puede borrar lo que ya hicimos. Pero entonces, ¿cómo podemos ser justificados? Y aquí viene el punto. Nuestro pecado está siendo registrado. ¿Qué es lo que es nuestro pecado? Una falta a la ley de Dios. Por cada falta a la ley de Dios que hemos cometido, merecemos cierta cantidad de castigo ante la justicia de Dios. Para que nosotros podamos ser salvos, esa cantidad de castigo que merecemos, alguien la tiene que sufrir, alguien la tiene que pagar. ¿Me comprende? ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre tiene que castigar el pecado. Entonces la palabra de Dios dice que para que nosotros podamos ser salvos, Cristo tuvo que tomar nuestro lugar y recibir nuestro castigo. La palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y aquí viene el punto. ¿Cómo podemos ser salvos? Porque Cristo ya pagó nuestro castigo. ¿Pero qué garantiza eso? Ahora, Cristo ya murió. ¿Y qué garantiza que realmente Dios nos va a perdonar por el sacrificio de Cristo? Y aquí viene el punto. Cuando decimos que la resurrección de Cristo asegura nuestra justificación, estamos diciendo, a ver, avanza. No, vuelve atrás. Estamos diciendo que por la resurrección de Cristo fue la manera en que el Padre demostró que ha aceptado la obra de Cristo. ¿Sí? Mire, ¿se acuerda de Caín y Abel? ¿Se acuerdan, no? No digo que lo haya conocido, pero sí sabe la historia. El Samuelito se sabe la historia, ¿no es cierto? Muy bien, Samuelito. Ya, después me la cuentas. Déjame contar a mí ahora. ¿Se acuerdan que ellos fueron a adorar a Dios, no es cierto? ¿Sí, Samuel, o no? ¿Fueron a adorar a Dios los dos? ¿Pero fue recibida la adoración de los dos? La adoración de Abel fue recibida, pero la adoración de Caín, la ofrenda de Caín, no fue aceptada. Si la pregunta es, ¿cómo sabemos que el sacrificio de Cristo fue aceptado por Dios? Es cuando Dios lo resucitó de los muertos. Ahí Dios estaba mostrando que Él aprobaba el sacrificio que hizo Cristo. Mire lo que dice el siguiente versículo. La palabra del Señor dice en Romanos 4:25 que el Señor Jesucristo fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él en su muerte pagó por nuestras transgresiones, pero al resucitar nos justifica, porque el Padre acepta lo que Él hizo. Hay un texto maravilloso, se encuentra en Filipenses 2, y este es un texto donde el apóstol Pablo lo usa para enseñar al creyente cuál debe ser su actitud, como la de Cristo. Pero para enseñarnos algo práctico, el apóstol nos enseña una verdad profunda. Dice la palabra Filipenses 2, 8 al 11, el Señor Jesucristo, hallándose en forma de hombre, escúcheme, ¿sí están conmigo? Hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire lo que está diciendo, que la venida de Cristo y su muerte fue un acto de humillación. Cristo se humilló al morir, pero ¿qué ocurrió después de que Él fue humillado? Versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermano, lo que está diciendo es que después de su humillación, Dios vio esa humillación de su Hijo, y ahora lo exaltó hasta lo sumo. Con eso el Padre estaba diciendo, yo acepto ese sacrificio, y ahora te voy a resucitar. Y como Cristo resucitó por el Padre, entonces nosotros podemos ser justificados. ¿Sabe qué? Usted puede confiar plenamente en que Cristo le puede perdonar.
Usted puede estar seguro de que si usted se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo y le reconoce como el Señor, téngalo por seguro que Dios le perdonará, téngalo por seguro que Dios le declarará justo porque Dios lo resucitó, porque Dios aprobó lo que hizo su Hijo. ¿Sabe? Esto es muy diferente a lo que en nuestra cultura se nos enseña. Se nos enseña que el sacrificio de Cristo es un ejemplo que debemos cumplir. Pero hermanos, todo sacrificio que nosotros podamos hacer no será acepto ante Dios, porque es un sacrificio manchado por nuestro propio pecado. Yo les amo mucho a esta congregación y digamos que yo hubiera dicho, Señor, yo quiero morir por la iglesia de Ambato, ya por los hermanos de acá. ¿Sabe qué? El Señor hubiera dicho, tu sacrificio yo no lo acepto porque tú también eres pecador, porque tú también tienes que pagar por tu pecado. Tú también tienes una condena que cae sobre ti. ¿A quién puedes salvar? Ni a ti te puedes salvar, me dice el Señor. Pero el Señor Jesucristo es el Santo Hijo de Dios. Y Él se sacrificó y su sacrificio fue aceptado. Hermanos, esta es la verdad maravillosa. No, el que está antes. Al resucitar a su Hijo, el Padre mostró su aprobación a la obra de redención efectuada por Él y por lo tanto nos concede el beneficio de la justificación. Adelante. La palabra del Señor nos dice en tercer lugar que el tercer beneficio de la resurrección es que la resurrección de Cristo asegura nuestra propia resurrección. Esto es maravilloso. ¿Cómo sabemos que podemos volver a vivir? Porque Cristo resucitó. Con su resurrección, Cristo venció la muerte. Por lo tanto, los que estamos unidos a Cristo, recibimos de Cristo la garantía de que también resucitaremos. Hermanos, este es el punto. Todo aquel que se arrepiente y se entrega a Cristo, pasa a estar unido a Él y recibe de Él todo, aún la resurrección. Y esto es algo maravilloso. Mire, la palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo resucitó y resucitó con el mismo cuerpo, pero con un cuerpo glorioso. Es complicado. Era el mismo y a la vez no era el mismo. Primero, algo interesante, cuando el Señor se aparece a algunos, les costó reconocerlo, pero después le reconocieron. Y también le reconocieron porque todavía tenía las marcas de su sacrificio. Tenía los huecos ahí, las cicatrices. Ya no le duelen, ya no da, pero estaban ahí como un recordatorio eterno de que Él entregó su vida por nosotros. Pero lo interesante, según lo que yo estaba estudiando de un teólogo, que él reflexionaba y decía, lo más probable es que el cuerpo del Señor era el mismo, pero sin las marcas de su sufrimiento, porque acuérdense que la palabra dice que fue desfigurado su rostro. Quizás si quieren ya darse una idea visual, la pasión de Cristo dicen que refleja de una manera muy exacta cómo ha sido todo el sacrificio físico. El sacrificio espiritual nadie lo puede representar, eso fue peor. Él fue abandonado por el Padre. Entonces, fue desfigurado su rostro, tuvo las marcas de su sufrimiento, no solo de la cruz, sino de la vida en la tierra, del rechazo que recibió. Pero cuando resucitó, era el mismo, pero con un cuerpo incorruptible, quizás quitada todas las marcas de su sufrimiento, a pesar de las marcas de los clavos que están ahí presentes para siempre. Era un cuerpo glorificado. Y asimismo, dice la palabra, que nosotros también resucitaremos si hemos creído en Él. La palabra nos enseña que la resurrección de Cristo es vital para la fe. Mire lo que dice 1 Corintios 15. Dice la palabra, aquí tenemos 1 Corintios 15, 13 al 14, dice, si no hay resurrección de entre los muertos, porque algunos andaban enseñando que la resurrección no es verdadera. Unos maestros gnósticos que rechazaban lo material decían, no, Jesucristo realmente no tomó forma humana y tampoco es resurrección porque la materia es mala. No, la materia no es mala. Lo material no es malo porque el Señor lo creó y que Jesucristo resucitó en un cuerpo material. Y entonces dice la palabra que si no hay resurrección, ni siquiera Cristo resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. No sirve de nada. ¿Sabe qué no sirve de nada? Un Cristo que todavía está sufriendo no sirve. Hermanos, déjenme decir una cosa.
Lo digo con mucho respeto, no se ofenda. Pero nosotros hemos sido criados en una cultura religiosa donde presentan a un Cristo derrotado, que incluso tienes que acudir a su madre para que te pueda escuchar, que tienes que moverlo de un lugar a otro a ese Cristo. Algunos tienen un Cristo que todavía está ahí muriendo en la cruz. El pobrecito todavía está sufriendo, de modo que nada puede hacer. Está clavado, ¿qué puede hacer? Para otros, Cristo todavía es un niño al cual hay que vestir. ¿Sabe? La palabra dice no. Cristo no está muerto. Cristo no está en una eternidad muriendo. Cristo ya no muere más. Ya murió una vez. Consumado es, dijo. Ya, murió y resucitó. ¿Para qué? ¿Para que otra vez vuelva a morir? ¿Para que otra vez lo sacrifiquemos aquí en la mesa? No. Cristo resucitó. Él está vivo. Si Cristo no resucitó, significa que Él está muerto y nada puede hacer por los que creen en Él. Pero la palabra dice entonces más adelante, ¿qué dice el siguiente texto, hija? Dice 1 Corintios 15, 20, pero ahora Cristo resucitado de entre los muertos, primicia es de los que durmieron. Mire, una aclaración. La palabra durmieron, lo que está diciendo que es primicia es de los que murieron. Pero la palabra cuando habla de la muerte de un cristiano, no utiliza la palabra muerte, utiliza la palabra dormir. ¿Sabe por qué? Porque despertarán de la muerte. Pero una persona que no se arrepiente y no entrega a Cristo, morirá para siempre, siempre permanecerá en la muerte. Entonces la palabra nos dice que Cristo es las primicias. ¿Sabe lo que es las primicias? Los primeros frutos de una cosecha que son la garantía de que va a haber más fruto. ¿Ya? Por ahí por noviembre dice que salen los primeros capulís. ¿Sí o no? ¿Quién sabe de capulís aquí? Por noviembre dicen, ¿no? Mi esposa me dijo en la mañana que se quedó con la gana este año de comer capulí. Digo, bueno, y me decía, en noviembre creo que sale ya falta. Entonces los primeros frutos, ya, cuando un árbol da sus primeros frutos, dicen, significa que va a dar más fruto después. No era como el árbol de una tía mía, una tía que es como mi madre, mi segunda madre. Tenía un ciruelo, realmente allá las ciruelas son las Claudias, entonces ¿cómo sería acá? Tenía un Claudio. Porque es un árbol de Claudia, pues, ¿no? ¿Cómo se llama el árbol de Claudia? No, pues hay que ponerle un nombre. De ahora en adelante, al árbol de Claudia le vamos a llamar Claudio. Entonces tenía un Claudio, yo me llamo Claudio, tenía un ciruelo y yo contento iba con mi fundita y nunca había fruto en ese árbol. Nunca dio ciruelas. Bueno, en Chile había la tradición de que cuando un árbol no da fruto hay que pegarle unos correazos. El Señor es más práctico. El Señor era práctico. Todo árbol que no daba fruto, que se acortaba. Entonces, ese árbol nunca daba fruto. Pero ¿cómo sabemos que un árbol da fruto? Porque da fruto, pues. ¿No? Los primeros frutos son la primicia. Son la garantía de que va a haber más fruto después. La resurrección de Cristo es la primicia. Sí, ¿hubieron personas que resucitaron antes de Cristo? ¿Sí o no? Sí, Lázaro, la mujer, el joven que el Señor resucitó, pero ellos resucitaron no de la misma manera que Cristo, porque resucitaron con el mismo cuerpo corruptible, porque Lázaro todavía no está vivo. ¿Alguien ha hablado con Lázaro últimamente? Lázaro murió hace rato, resucitó con el mismo cuerpo que todavía está sujeto a la muerte, pero Cristo es el único que resucitó con un cuerpo incorruptible para vivir para siempre. Él es el primer fruto de una cosecha de resurrección que va a haber en la segunda venida de Él, donde los creyentes que tengamos que pasar por la muerte, resucitaremos. ¿Y cómo sabemos que vamos a resucitar? Porque Cristo resucitó. Entonces es algo maravilloso, hermanos. Esto nos enseña la grandeza del poder del Señor Jesucristo. La siguiente, hija. Hermanos queridos, nuestro Cristo... Aquí yo quiero que resumamos todo en estas dos verdades. De todo lo que hemos aprendido aquí, yo quiero recalcar esta verdad en primer lugar. Nuestro Cristo no permanece en la cruz. Él está vivo, resucitó y tiene todo el poder y la autoridad. Para todos nuestros amigos visitantes, no los conozco a todos, pero yo no sé cuántos de ustedes tendrán la seguridad de que sus pecados han sido perdonados.
Yo quiero decirte que puedes confiar en Cristo plenamente. No dudes en confiar en Cristo. No dudes en entregarle tu vida a Él, porque no es un Cristo derrotado, no es una imagen en la cual te pido que confíes. No es en un muñeco, con todo el respeto, ¿no? Pero estamos hablando de que la palabra dice que Cristo está vivo, por eso no podemos representarle. Por eso no podemos decir, aquí está Cristo. No, Él está vivo, tiene toda la autoridad y puedes confiar en Él plenamente. Toda persona que se rehúsa a entregar su vida a Cristo está negando el poder de Cristo. Está rechazando la autoridad de Él. Cristo tiene toda la autoridad y podemos confiar en Él. Y la segunda cosa que quiero recalcar es las palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dice a los creyentes de Corinto, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Él está diciendo, ya la muerte no tiene poder sobre el creyente. La muerte ya no es una cárcel para el creyente. El creyente volverá a vivir si es que pasamos por la muerte, ¿no? Que el Señor quiera venir antes sería genial. Por tanto, Él venía hablando del mismo argumento, ¿no? De la resurrección de Cristo. Por tanto, dice al final, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro servicio a Dios, nuestro trabajo no es en vano porque no servimos a un personaje histórico que ya murió. Estamos sirviendo a Cristo que está vivo. Hermanos, no somos aquí un club de un personaje histórico. Con todo el respeto, no somos aquí el club de Juan Montalvo. Y el club de Juan Montalvo, porque entendemos que Juan Montalvo es un personaje histórico de Ambato y queremos promover su lectura. Pero ¿sabe qué? Juan Montalvo ya no va a hacer nada más. Ya no va a escribir nada más. Ni siquiera sabe lo que nosotros podamos hacer por él. Nosotros no somos un club de un personaje de la historia. Nosotros estamos sirviendo a un Cristo que reina, a un Cristo que vive, que permanece y que completará su obra. Por eso debemos servirle, hermanos. Dejemos la comodidad. Dejemos la pereza, dejemos la timidez, sí, que no, que sirvo, que vengo, que no vengo. ¿Creemos en un Cristo vivo o no? ¿Creemos en el poder y la autoridad de Cristo? Entreguémosle toda nuestra vida a Él, porque estamos sirviendo a un Cristo vivo. Amén, hermanos. Pongámonos de pie y honremos el nombre del Señor con esta oración. Vamos a darle gracias al Señor por esta preciosa palabra que hemos recibido esta